¿qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva etapa de Una apasionada charla con Perla Carreto. Yo estoy muy contenta de estar en esta nueva plataforma y de estar en este lugar maravilloso que es el Foro Viena, que nos ha acogido, y de tener una invitada increíble, una invitada que nos da mucha luz, que es una gente con mucha luz, es joven, es entusiasta, es positiva, tiene una sonrisa hermosa, canta divino, es una buena actriz. Bueno, pues no podía ser de otra manera si lo hereda de sus padres. Y bueno, pues antes de que hable de sus padres y de su vida y de todo, quiero darle la bienvenida a Gloria Aura. Hola. ¿Cómo Oye, estás? qué bonita presentación. Muchas gracias. No, pues es que es así. Mira cómo te iluminas. eres una gente con mucha luz. Ay, muchas gracias. Sí, te agradezco mucho sí. Estas bonitas palabras de introducción. Porque No, pues, hasta me chivié un poco. Pero no te chives. No te chives porque es la verdad. Yo creo que una gente que tiene ese brillo en los ojos, esa luz, es porque es una gente feliz, una persona feliz. Y bueno, yo que he sido admiradora de tus papás. Yo, fíjate que cuando estaba yo muy chiquita, me acuerdo mucho de admirar mucho a tu mamá, Gloria Mayo, sí, como actriz, que se me hacía una persona hermosa, guapísima. Te pareces mucho, pero te pareces a los dos. A los dos, tengo sí, de los dos. Aunque soy más cercana a mi mamá en parecido físico. O sea, hay películas de mi mamá de Cantinflas o de Mauricio Garcés, así que de pronto pasan en la tele y que mucha gente me manda fotos a mis redes sociales de, oye, ¿en qué momento te metiste a la máquina del tiempo a hacer esta película? Y sí, somos súper parecidas, o sea, y yo creo que mi mamá era hermosa, o sea, ganó concursos de belleza, ganó Miss México, y yo no le llegué a esa belleza, pero no, de verdad, creo que ella realmente era una mujer guapísima y sigue siendo, sí, porque claro. Además, digo, he de decir que mi mamá ahorita, a esta edad que tiene, la verdad es que no se ha hecho cirugías, o sea, las mínimas que se hizo de joven, que creo que, si las digo me mata, pero de que hace retoquitos, cositas sí, muy sencillas, pero las mujeres de su edad, que normalmente, pues ya ves que se meten bisturí, pero con todo. Pero no de su edad, desde antes de su edad. Sí. Y mi mamá no se ha hecho nada. Ella decidió envejecer con gracia. Y la verdad es que la ves y no puedes creer lo hermosa que está. Sí, sí lo puedo creer porque la he visto, sí. Y es hermosísima. Y sí, era una mujer muy imponente. Cuando, bueno, no sé si a ti te pasaba, yo cuando era chica, de niña, yo veía los concursos justo de belleza y veía yo a las actrices y las fotonovelas. Ella hizo mucha fotonovela. Muchas. Y te cuenta las historias, son muy chistosas. Dice que una vez llegó José José a tocar a la puerta de su casa. ¿En serio? Así de la nada. ¿Y cómo por? Ella bien chavita. Ella dice que, no sé, tendría 17 años. Imagínate. Y José José era el galán de moda, el cantante de moda. Claro. Y que un día llegó a tocar a la puerta de su casa. Tú eres Gloria Mayo, ¿verdad? Sí. Bueno, creo que en esa época ni Gloria Mayo se llamaba. Todavía ni tenía el nombre artístico. Es que venimos porque el fotógrafo era amigo de mi mamá de otras cosas. Y entonces, bueno, queremos ver si nos haces el favor de ser la modelo de la fotonovela, porque... ¿En serio? Pues, y entonces fue José José a pedírselo en persona, y ya, dice que agarró sus cosas, se salió, y ahí hicieron la fotonovela esa famosa que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que fue así muy, muy chistoso. Y con Juan Gabriel también hizo, con Jorge Rivero, con un montón de galanes. Bueno, Jorge Rivero era el galán, qué guapo hombre era. Sí, había unos galanes muy impresionantes en esa época. Sí, y mujeres también. Mujeres muy guapas que entonces, y como fotografiaba, yo me acuerdo de una tal Cita, y no me acuerdo, Capricho, creo que era otra, no sé, pero tu mamá, yo me acuerdo de haberla visto en portadas de fotonovelas, muchas, varias, varias. Y luego telenovelas, y luego cine. Películas, todo. Sí. Todo, mi madre. Sí, ¿y se retiró cuándo? Pues ella, digamos que de la actuación se retiró cuando empezó a producir. Ella empezó a producir un programa para Televisa, para Canal 5, que se llamaba ¿Qué payasos?, que era un programa para niños. ¿Y tú salías ahí? Yo salía cuando tenía 4 años y me acuerdo de ella además produciendo este programa embarazada, porque iba a tener a mi hermano. Entonces, o sea, acababa de parir y seguía en el teléfono atendiendo los problemas de la producción. Y a partir de ahí ella como que tomó otro rumbo hacia la parte detrás de cámaras, que es algo que ella había visto por parte de mi abuelo, porque mi abuelo era productor de cine. ¿Quién era tu abuelo? Roberto G. Rivera. Él hizo El Milusos, un montón de películas pues de la época de cine de ficheras, hizo un montón, pero de repente produjo películas como El Milusos, que fue multipremiada a nivel mundial. Muy buena película con Héctor Suárez. Porque le dio como un giro al típico cine mexicano de ficheras al que estábamos acostumbrados en esa época.
y de repente salió con esta película que fue así múltiple premiada y muy halagada, ¿no? Y entonces, bueno, pues por la parte de mi abuelo tenía la escuela de la producción, entonces siempre le llamó mucho la atención a mi mamá eso. Y empezó a producir cuando ya tenía hijos, porque pues cuando tienes hijos ya la carrera te cambia, ¿no? Claro. Ya el físico te cambia muchas cosas, necesitas más tiempo para estar en tu casa, pero bueno, ella creo que se complicó más porque producir es aún más caótico que actuar, yo creo. Pero bueno, finalmente le fue muy bien. Luego se fue a hacer a TV Azteca un programa que se llamó Amantes, Enredos y Engaños, que era historias de Emilio Carballido, unitarios, y que salían en un horario bastante como tarde, porque eran como más hasta temas, decían malas palabras, eran temas bastante como sexosos, que para esa época, que eran los 90s, era como uy, ¿no? Sí, ahorita no pasa nada, ahorita no pasa nada. Y después, ya que yo estaba más grandecita, como a los 10, 11 años míos, yo estaba muy insistente que quería hacer algo en la tele, que me llevara a los castings, que no sé qué, pero pues ella tenía que seguir trabajando y no tenía tiempo para dejar su carrera, para ir a acompañarme al foro, de que yo fuera, ya sabes, pues todos los niños actores van con sus papás. Claro. Es muy difícil que un niño actor se pueda dedicar desde niño a esto si no tiene a un familiar que esté todo el tiempo con ellos, porque pues no puede estar solo en los foros. Entonces, era difícil para mi mamá, porque ni mi papá iba a dejar su carrera de productor de música, ni mi mamá de productora que estaba haciendo. Mi abuela se negaba, yo no me voy a sentar a tejer a los foros, entonces era como difícil que yo empezara mi carrera tan niña. Pero a mi mamá se le ocurrió producir un programa de niños para que yo estuviera y poder estar conmigo de alguna manera sin dejar de trabajar ella. Y le salió bien. No, claro que le salió bien, porque ahí muy chiquitita, pero sí creo que fue un programa bastante exitoso. Muy exitoso. Sí. Fíjate que yo me sentí un poco mal al principio porque yo me sentía muy impuesta, porque ser la hija de la productora era como, ay, sí, está aquí porque es la hija de la productora. Pero eras chiquita. Pero no, hombre, desde chiquitos, ay, no sabes, el medio artístico entre los niños y los papás y las mamás es una cosa horrible, porque sobre todo las mamás están como, ay, sí, pero es que es la hija de la productora. Entonces, hazte su amiga. Había gente que se hacía mi amigo porque era la hija de la productora y para ver si les daban algo más. Y había gente que me odiaba solo por el hecho de ser la hija de la productora. Y yo de 10, 11 años, pues ya es una edad casi puberta, donde ya las relaciones empiezan a ser complicadas y difíciles. O sea, ya no todo es caramelos, ¿sabes? A los 11 años ya te empieza a doler lo que te hacen. Ya hay otros sentimientos. Entonces, al principio era difícil porque yo todo el tiempo tenía que demostrar por qué estaba ahí, ¿no? Entonces, de ahí me hice como tan perfeccionista en mis cosas, porque yo decía, yo no puedo hacer esto mal. Claro. Yo tengo una responsabilidad de demostrarle a todos los que están diciendo que me impusieron, que no me impusieron, que yo me gano mi lugar con mi trabajo y mi ¿Pero talento. eso tú lo reflexionabas solita o realmente fue un tema? Porque tú tienes dos papás muy talentosos y muy responsables en sus carreras. Sí. Kiko Campos, que además también, hablar de la carrera de Kiko Campos, que es un grandioso compositor, productor, cantante, en fin. Y luego tu madre, de la que ya estamos hablando, pues yo creo que sí llegaste a tomar alguna conciencia y por eso te hiciste así tú, supongo yo. Sí, claro. Es que además ellos, a la que más le exigen es a mí. Y sobre todo al principio de mi carrera, que estaban tan involucrados, me exigían más que a nadie, o sea, era muy fuerte, porque para mí se convirtió en sobre todo mi mamá, porque mi papá tomó distancia de mi carrera de niña. Él entró al mapa de mi carrera un poquito más adelante, pero en esta etapa de la hora de los chavos, era mi mamá, y a la que más le exigía era a mí. O sea, era muy, muy impresionante cómo, siendo mamá y siendo buena onda, pero no me daba concesiones diferentes por ser su hija. Y mejor, ¿no? Y yo por eso también era como, pues yo era como que sentía que tenía que poner el ejemplo de hacer las cosas bien, porque además veía el esfuerzo de mi mamá. Vi cómo nació el proyecto de una idea que surgió en la sala de mi casa. Yo jugando con mi prima a hacer imitaciones y a bailar y a cantar. ¿En serio? ¿Imitas? Pues la que hacía más imitaciones era mi prima, que hoy en día es una actriz bastante reconocida. ¿Quién es? Dani Perea se llama. Ok, Dani Perea, claro. Y ella y yo jugábamos mucho de niñas a hacer sketches, y el papá de Dani Perea fue un comediante que tenía shows en el Guau y en el Miau y esos bares donde se presentaban los comediantes. Y yo me acuerdo que Dani agarraba los libretos de esos shows, que eran súper fuertes, además, de contenido súper adulto. Y con eso... Y ella y yo nos aprendíamos los textos y los hacíamos en la sala de la casa. Muy inconscientemente, creo que no sabíamos ni qué estábamos diciendo, pero era muy chistoso porque
como que ella dirigía un poco lo que quería como que hiciéramos en la sala de la casa, y luego poníamos coreografías y yo ponía la coreografía, entonces hacíamos obras de teatro que finalmente mis tíos se sentaban a verla y no estaba mal, o sea, sí se reían. Y mi mamá de ahí dijo, oye, estas niñas tienen talento. Pues claro. Y se le ocurrió presentar el programa. Finalmente Dani ya no estuvo en el proyecto por otras razones, pero el proyecto empezó a crecer y nos fue súper bien. Estuvimos 2 años al aire y yo no me había dado cuenta del éxito que teníamos hasta que salimos de gira. Porque pues yo vivía en una burbuja ahí, de la escuela al foro, del foro a la escuela, de la escuela a los ensayos, de los ensayos a la escuela. O sea, no salía ni a la esquina porque no tenía tiempo. Era hacer la tarea, ir a la escuela, grabar, ensayar, grabar las canciones en el estudio, todo eso. Fueron 2 años de mi vida donde estuve. Pero así. ¿No te dabas cuenta, por ejemplo, en la escuela, de tu popularidad ya era como diferente? Sí, porque, pero pues, yo sentía que era como... Yo siempre en mi escuela me destacaba porque siempre hacían en las cosas de talento, yo siempre estaba. Y siempre era de que el concurso de canto y del himno nacional y de no sé qué, y yo siempre estaba. Y que quién va a ser la solista del concierto, yo, porque pues siempre yo, no sé si era la mejor, pero era la más insistente, era la que siempre quería estar. Y era súper entusiasta con esas cosas. Entonces como que siempre fui conocidilla en mi escuela. Entonces no sentí que en ese momento, sobre todo al principio, había cambiado mucho la percepción de mí hasta que pasé a secundaria. Cuando pasé a secundaria ya era raro, o sea, ya era raro porque todo el mundo me veía, así, pasaba por el pasillo y me veían así, y yo decía, pues, ¿qué traigo? ¿Qué tengo? O sea, de veras yo no entendía por qué era. Pero tú, ¿qué suponías que fue ese cambio? Porque, digo, cambiar de primaria a secundaria ya es un tránsito importante para la vida de todos. Sí, claro. Pero tú, ¿por qué te sentías, o tú lo imaginabas? Digo, sí te veían, pero... Me sentía observada y de repente me hacían bromas medio pesadas y yo como que me decía chiquita, como que decía... En relación a tu carrera, en relación a que salía en la tele. Okay. A que salía en la tele. El hecho de salir en la tele ya era como, ay, la que sale en la tele. Y como que yo no sé, no lo sabía canalizar muy bien, entonces me parecía raro. Pero aparte iba poco a la escuela. Empecé a ir menos porque me empezó a consumir mucho el trabajo del programa. Pero presentaba yo siempre fui muy ñoña para la escuela, entonces pasé bien porque sí, lo hiciste bien. Mis exámenes los presenté bien y todo. Pero finalmente salimos de gira ya cuando en la última etapa del programa hicimos una gira y era una cosa que yo no podía entender. O sea... la popularidad. Se llenaban los lugares, pero como no tienes idea. El Teatro Galerías de Guadalajara hicimos 3 el mismo día, 3 shows y los 3 estaban a reventar. ¿Y cómo asumías eso? O sea, que la gente ya estaba... No, hombre, y luego era de que había una sección en el programa que se llamaba Baila como los famosos, que invitábamos a la gente a bailar al programa los viernes. Y afuera de TV Azteca había una fila. Un día yo me acuerdo de llegar al foro y yo decía, ¿y esta fila? Y así una fila que le daba la vuelta a la cuadra así. Y de repente me dice mamá, es para el programa. Y yo, ¿qué? O sea... Así, fue una cosa muy abrumadora que no nos esperábamos. Tú estás diciendo, fue una cosa muy abrumadora. ¿Cómo una niña, qué edad tendrías? ¿12, 13? Porque ya estabas entrando a secundaria. 11, 13. 12. O 12. sea, entre los 10 y los 12 fue mi etapa de la hora de los chavos. ¿Cómo asume una persona de 12 años que está teniendo un tránsito escolar, de edad también, ¿no? Te estás haciendo adolescente, te estás haciendo... O sea, son muchos cambios y luego de repente recibes una popularidad. ¿Sí te pone los pies en la tierra a esa edad o sí te eleva? ¿Cómo lo asumiste? Yo creo que yo no supe muy bien cómo manejarlo. Lo bueno fue que, te digo, yo estaba como en una burbujita. Yo no salía ni a la esquina, entonces no me daba cuenta. Cuando me empecé a dar cuenta, que fue como ya el último semestre del programa, de los 2 años que estuvo al aire, como los últimos 6 meses, que fue cuando empezó la gira, fue cuando me di cuenta de que era un éxito. Más no había internet, no había nada de eso, claro, entonces que no había de que... Claro. Todo era cartas, nos mandaban cartas, me acuerdo, y aparte eran así costales de cartas de niños, era impresionante, pero yo no me había dado cuenta hasta esa última etapa. Y ya estando en secundaria y así, entonces termina la hora de los chavos y me firma una disquera. Y empiezo a preparar mi disco como cantante solista. Tú, a ver, te firma una disquera porque ya te habían visto en el programa, porque se les ocurra y hacer un disco, evidentemente, de canciones dirigidas a adolescentes, supongo pues yo, sí, ¿no? como pubertillos, medio, porque era, yo tendría, cuando firmé con la disquera, como 12 o 13 años más o menos. Entonces la idea era hacer algo infantil, pero no Tatiana. Sí, no. Era como las letras
eran más dirigidas a lo juvenil. Pero ¿tu papá tuvo que ver ahí ya? Ahí es donde entra mi papá. Okay. Y me hace mi primer disco, que además hice como una fusión con UNICEF y fui vocera de los derechos de los niños, junto con este disco. Entonces estuvo muy loco, porque yo me acuerdo de ir a UNICEF a que me dieran clases y me enseñaran todo lo que yo tenía que saber para decir en los speeches y todo. Iba a ver a niños de comunidades y a llevarles música y a hablarles de sus derechos y todo, pero yo de 13 años. Pero sí sentías realmente lo que tú estabas haciendo. Yo no ¿Sí me daba cuenta de la magnitud. ¿No? Es que ese es... No. Justo el otro día estaba pensando, porque cuando pasó esto, ya empezaba yo a darme cuenta de que, pues sí, la verdad, los chavos había sido un trancazo y que había muchos niños que lo veían. Yo sentía raro porque yo decía, ¿por qué me ven? ¿Por qué me hablan? Porque yo era una niña como muy retraída, la verdad. Entonces era raro que la gente llegaba y, oye, hola, no sé qué. Y yo, ay, ¿por qué? No entiendo. Ah, sí, por la tele. O sea, como que yo no. Y eso que teniendo la referencia de mis papás. Claro, ¿qué es lo que te iba yo a decir? Pues si tú tenías a tus papás que además, pues estaban, digo, tuvieron una época grandiosa, los dos. Pero me cuidaron mucho, ¿sabes? O sea, de verdad me hicieron un mundo muy, muy cuidadito. A mí me crió mi abuela. Y mi abuela me crió en un como que mi mamá vivía todo esto que ella vivía, pero yo tenía mi escuela en mi casa y en mi casa había una figura materna que nos hacía de comer y nos llevaba a las clases de ballet y no sé qué, que era mi abuela. Entonces ese era mi mundo real, ¿no? El mundo artístico oscilaba cerca de nosotros, pero lo empecé a vivir más así como realmente me adentré en eso cuando empecé a trabajar con mi mamá en la hora de los chavos. Entonces creo que por eso me abrumó. Porque antes que eso yo estaba resguardadita en mi casa con mi abuela, ¿sabes? Y era como un mundo muy de una niñez como muy normal, de salir a igual jugar que fútbol, el resto de las niñas, con mis amigos en la calle, o sea, no había nada más que una abuela y 2 nietos que vivíamos ahí, y mi mamá entraba y salía, estuvo muy presente. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 5 años, entonces a partir de ahí entra mi abuela a la escena y nos hace esta burbujita, ¿no? Donde nos cuida. Y mi mamá sigue viviendo su vida artística, que además me parece pues perfecto que una mujer encuentre la manera de seguir realizándose. Pero por supuesto. Hasta la última gota, pero ¿no? Por supuesto. Y cuántas mujeres no hay en este país y en todo el mundo que recurren a sus padres para que les ayuden con sus hijos, para poder seguir, muy claro, ¿no? Trayendo dinero a la casa y seguir realizándose como persona. Entonces, pues mi abuela tomó un papel muy importante en la vida de mi mamá y nuestra. Pero por eso te digo, cuando viene todo este cambio en mi vida, sí fue como, ay, ¿qué está pasando, no? Pero luego ya terminó el programa al aire y tuve que rifarme como cantante solista y empezar de cero, o sea, de ir a todos los teatritos del pueblo y promociones y estaciones de radio. ¿Y ahí quién iba contigo? Mi mamá. Tu mamá. Y todo esto salió porque mi mamá se retiró de la actuación para producir, pero a partir de que produce La Hora de los Chavos y me firma a mí la disquera BMG, que ahora se fusionó con Sony, que ya no existe. Pero en ese momento, pues, era la disquera de Alejandra Guzmán y de un montón de José incluso. De José, o sea, era una disquera muy importante. Camilo Sesto, muchísimos estaban era de los grandes. Pues, y ahora fusionada con Sony, bueno, claro. Entonces, tú estabas en una muy buena disquera. Y entonces empiezo a vivir esta cosa de cantante y mi mamá dice, bueno, pues, mi hija tiene 13 años y yo no la voy a dejar a 10 manos de ver quién, ¿no? Pues, pero además, a ver, déjame preguntarte a ti una cosa. Tú me hablas de, claro, ibas y seguramente lo hacías muy bien y lo gozabas, pero ¿realmente ya te gustaba? ¿Tú realmente ya sentías que querías dedicarte a esto y no ir a la escuela? No, yo no tuve... ¿Tu escuela ya iba a ser esta? Sí, yo lo tenía claro. Siempre lo tuve muy claro. O sea, sí extrañaba de pronto mis días de escuela normales, pero también sabía que era el precio. O sea, yo tenía siempre tuve muy claro. O sea, ¿te gustó el escenario? ¿Te gustó cantar? ¿Te gustó actuar? Siempre. Entonces ya te ibas a las giras y a los teatros del pueblo y a todo, muy gustosa. Muy feliz y muy aterrada también, no creas. O sea, me encantaba, pero al mismo tiempo me daba pavor. ¿Qué te daba pavor? Pues de repente enfrentarte al público, que sobre todo cuando estás de promoción, te suben a escenarios muy grandes, o sea, te suben a masivos de radio, o sea, el lugar donde hay 100,000 personas porque es el evento de tal festivales y cosas así, sí. Y había lugares donde la disquera no había metido la promoción suficiente, entonces me subían y nadie sabía quién era yo. Algunos se acordaban de La Hora de los Chavos, pero realmente
cuando tú estás al aire, la gente sabe quién eres. A los 3 meses de que ya no estás al aire, la gente se Claro, olvida de ti. porque el público no tiene la memoria suficiente No, para... Y antes peor porque no había internet. Por supuesto, ahora te ayudan mucho las redes. Exacto. En ese tiempo no. Entonces, ¿qué pasaba cuando tú llegabas a esos festivales? No, pues es que a veces donde me de repente topaba dices, con gente que decía... nadie sabe quién soy yo. ¿Qué Sí. pasa con eso? Pues era duro, o sea, de repente subirte y me acuerdo que había un grupo de chavitos venezolanos que se llamaba UF, Ajá. que estaba sí, de claro. súper moda, y toda la gente durante todo el concierto, se subiera quien se subiera, la gente gritaba, queremos Ya a los UF, quería. queremos a UF, pero o sea, haz de cuenta, el evento empezaba a las 3 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche, y desfilábamos un buen de artistas, ¿no? Yo era de las que abría, ¿no? Porque pues nadie me conocía todavía y estaba empezando. Iba a cantar como a las 10 de la noche. Y ya están pidiendo uf. Y desde las 3 de la tarde no paraban de gritar queremos a UF. Entonces era horrible, no solo para mí, para todos los que pasábamos por ahí. Pero pues yo era una niña de 13 años que, no sé, como que yo decía, bueno, pues yo me voy a subir a cantar con mis bailarines y voy a hacer lo posible para que por lo menos no me abuchen. Pero era como, uy, o sea, a ver si no es como queremos a UF y tú así tratando de, ya sabes, Claro, era como muy hacer fuerte. No pasaba esfuerzo. siempre, pero pasaba a veces. ¿Llegaste a llorar por algo así? Hubo lugares donde sí me fue muy mal. O sea, lugares donde sí me aventaron cosas y todo. Sí. Y salía yo de, ay, ¿por qué? Pero pues es normal. O sea, te ponen a cantar en lugares donde pues meten gente que se está asfixiando, así estrellándose contra una valla. Y pues ya dicen como que, nos tenemos que fletar 3 canciones de esta que no sabemos quién es. Pues me imagino que pues es parte de... Claro que es parte de, y por supuesto que sucede, y le sucede a todo mundo, ¿no? Porque además, incluso artistas consagrados, llega a pasar que se presentan en lugares donde hay, por alguna razón, o es festival, o es lo que tú quieras y mandes, y no es al que quieren ver precisamente, y es lo mismo, Sí, pasa igual, Pero esto pasó en el primer disco. Ajá. Después, en el siguiente disco, tuve un hit. Y ¿Sí? entonces ya todo cambió. Todo cambió en qué sentido. O sea, Porque entonces ya la gente me quería ver. Claro, sí. claro. Pero sí, es que digamos que el primero, o sea, el Picar Piedra estuvo durísimo. Porque el primer disco no le metieron promoción, no le metieron dinero, no le metieron nada. Más que algunas estaciones de provincia tocaban mi canción. De hecho, hubo algunos lugares donde me sorprendió muchísimo que la gente cantaba mi canción, cuando yo sabía que no le estaban metiendo promoción, y que me mandaban, la disquera me mandaba a todos los eventos de radio, sabiendo que esa estación de radio no tocaba mi canción, y aún así me mandaban. Yo creo que como estrategia para ver si así le empezaban a tocar. Puede ser, sí. Sin De tener alguna que manera es desembolsar. exponerte para el elenco, para que Exacto. conozcan. Y es parte de, ¿no? Entonces yo iba a todo, o sea, y con mis bailarines y ensayábamos un montón y teníamos todas las coreografías y todo, que además en esa época se usaba esto de los bailarines y las coreografías y todo. Y entonces esa primera etapa fue dura porque era picar piedra de cero con gente que no sabía quién eras o que de repente decía, ay, creo que es la de la hora de los chavos, pero hasta ahí. Y luego vino el segundo disco y sale Soy tu mal, que es una canción que sí pegó. O sea, a esa sí le metieron lana y estuvo en el top 10 de muchas estaciones en México, y el videoclip estuvo en primeros lugares, cuando los videoclips era como... el boom de los videoclips. Ajá. Y entonces ahí empezó a cambiar todo, porque sí, Y entonces la gente quería escuchar esa canción, claro. y ya era otro Claro. recibimiento, y yo como que salía hasta más aliviada y más segura. Ya para esto yo tendría como 15 años. Y en esa época le abrí 6 conciertos a OV7 en el Auditorio Nacional. Ah, mira. Yo de telonera, pero justo el otro día que fui al Auditorio Nacional, porque vamos a hacer una fecha de mentiras, Sí, una gran fecha de mentiras, sí, por cierto. Sí. y justo estábamos ahí en la conferencia de prensa, y cuando me paré en el escenario, porque pasamos por el escenario, y yo dije, no puedo creer que, o sea, porque tú volteas y ves eso y te mueres, o sea, es una dimensión de lugar que no puedes creer que estés ahí. Y yo decía, ¿cómo es que yo a los 15 años me paré aquí a cantar como 6 veces abriendo estos conciertos sin la conciencia que tengo hoy de lo que eso significaba y de lo difícil que era? Fíjate qué reflexión tan importante. Porque más hoy en día yo veo niños de 15 Claro. años y son unos bebés. O sea, yo veo una niña de 15 años hoy enfrente y es una bebé. Entonces decía, yo era una bebé y ya me paraba aquí como que, exacto, lo que tú dices, como sin conciencia. Es que es inconsciencia, pero además también es algo que tú traes desde niña, porque por mucho que hayas vivido en una burbujita,
no importa, estabas rodeada de talentos, de artistas, de gente que de alguna manera te lo transmitió. Entonces, y bueno, estuviste siempre acompañada afortunadamente de la mano de tu mamá, de la mano de tu papá, protegida por ellos, y pasan estos 15 años, bueno, llegas a los 15, ya tienes un hit, ya ves las cosas de otra manera, de alguna forma, aunque la conciencia la estás tomando hoy en día, ya hace poquito. Pero entonces ya a los 15 ya Gloria Aura está como muy decidida definitivamente a hacer esta carrera, a seguir esta carrera. ¿Y qué es lo que tú querías ser más? ¿Cantante, actriz? Tú has hecho musicales importantísimos, ya estás trabajando con gente muy, muy talentosa, digamos, y que tiene un nombre muy grande. Tú ya per se traes esto de tus padres, sí. Pero ponte en el escenario con Susana Zabaleta, con Chucho Ochoa, con Camil, con gente que ya traía como... Sí, pues mira, lo que yo quería, yo siempre pensé que me iba a dedicar a la música. De hecho, mi mamá me decía, oye, hay un casting para una novela que te quieren ver, que no sé qué. Y yo, no, mamá, yo no quiero ser actriz. Has hecho como 2, ¿no? Novelas, poquitas. He hecho como 3 o 4. Okay. No soy mucho de hacer novelas. No sé por qué, la verdad. Pues bueno, pero no es como lo que más me llama la atención. Aunque sí me gusta, pero nunca le he dado como en mi vida como el foco principal. Pero yo siempre pensé que era la música y que ser cantante era lo mío. Pero finalmente me terminé por dar cuenta que no me hacía enteramente feliz. O sea, que era una dualidad. Me satisfacía, pero la mayoría de las veces me daba mucho miedo. Porque pararte en un escenario a que escuchen tus canciones las personas, sí, dependes de otras personas para que realmente eso sea un boom. Dependes de una disquera que te meta dinero, dependes de que el director de la disquera esté en tus 5 sentidos y crea en ti y te haga prioridad. Depende de que el dinero de la promoción no se la metan a otro artista y te la metan a ti. Son muchos intereses en las disqueras y está total y absolutamente fuera de mi control. Sobre todo en esa época, porque no había internet. Exactamente lo que te iba a decir. En esa época era sí o sí. Hoy en día tú puedes hacer lo que tú quieras, sí, como artista independiente, ¿no? Exactamente, pero entonces, hoy ya hay una luz para los artistas independientes y se han logrado cosas maravillosas con artistas independientes. Pero en ese momento no había más que disqueras. Y como no estaba en mis manos y siempre estaba dependiendo de que es que el director no quiso, es que sí quiso, es que no van a apoyar tu segundo sencillo, Gloria. O sea, el primer sencillo lo apoyaron cañón, pero el segundo ya no lo van a apoyar. ¿Por qué? No sé, es que fíjate que cambiaron al director de marketing y entonces tienen que esperar. Y entonces eran tantos golpes. O sea, son desilusiones, ¿verdad? Pues sí, porque es mucho trabajo hacer un disco. Muchísimo. O sea, yo me fui a un mes a Madrid a hacer el disco. Y digo, suena a un super plan, pero yo no estaba de paseo en Madrid, estaba trabajando así todos los días en mi disco. Y regresar y presentarlo es como que da mucha ilusión. Entonces de repente empieza a funcionar y cuando ya está amarrando es como, bueno, pero ya no le van a... Pero a ver, dime, tú estabas contratada por la disquera. Ajá. Fuiste a Madrid, ¿te pagaron la producción? Sí. Bueno, regresas, presentas ya la producción, que te mandan un productor que ellos... Sí. A lo mejor, bueno, tu papá tuvo que ver ahí, estuvo ya pendiente. En ese disco ya no. ¿Ya no? No. Bueno, pero fíjate... sí, pendiente siempre estuvo. Claro, pero el productor, ¿quién era? Mariano Pérez. Ay, Mariano Pérez, sí. Mariano querido, queridísimo Mariano. Lo acabo de ver hace no mucho, por cierto. Justo. Sí. Bueno, Mariano Pérez, que además en ese tiempo era como solicitadísimo, wow. Mariano Pérez. Gastan en Mariano Pérez, gastan en que te vayan los compositores, todo lo que se tiene que hacer, porque es mucho trabajo, mezclas, impresión, fotos, todo. Llegas y resulta que no podemos meterle la promoción, entonces es una disolución muy grande. Y yo no acabo de entender tampoco, nunca entendí por qué gastas una cantidad enorme de dinero a algo que no le vas a meter para que funcione, porque ya, como bien dices tú, no está en tus manos. Exactamente. Entonces, cuando tú sientes una desilusión así, cambias de opinión, lo haces por desilusión o lo haces porque encontraste un camino mejor para tu carrera. Fíjate que te voy a contar algo aparte. Cuando yo cumplí 15 años, yo le pedí a mi mamá me dijo, bueno, ¿qué quieres de 15 años? ¿No? Típico. ¿Qué te gustaría que hiciéramos por tus 15 años? Yo le dije, mira, yo no quiero fiesta, no quiero de eso, es que era de que te regalaban un bochito o una fiesta. ¿No? No quiero ni que el coche ni que la fiesta. Quiero ir a Broadway. Ah, ok. ¿Y por qué te llamaba la atención? Siempre fui fan del teatro. O sea, a mí me llevaban mucho al teatro de niña. Y yo veía las obras de Angélica Vale y luego
vi Cats en su primera apuesta, vi que Plantón, y yo, Ese es muy bueno. Bueno, muy moría bueno. con eso, o sea, traía el cassette hasta que no se rompía la cinta, no lo sacaba. ¿En serio? No, o sea, para mí yo soñaba, y mi máxima ilusión era el teatro, pero desde niña. Era lo que más me gustaba, y de hecho lo que yo jugaba en la sala de mi casa, antes de la hora de los chavos, era hacer obras de teatro. Hacíamos Vaselina, y hacíamos Cats, y hacíamos Que Plantón, y eso era lo que más me gustaba. Entonces cuando cumplí 15 años, dije, mamá, yo quiero ir a Broadway. Y entonces me dijo, bueno, ok. Y me regaló un viaje a Nueva York, nos fuimos juntas y vimos como 10 obras de teatro en 10 días. O sea, vimos una diaria. Y ese fue mi regalo de 15 años. Y yo regresé de ahí completamente transformada. O sea, a partir de ahí dije, es que eso es lo que yo quiero hacer. Quieres. O sea, ya te enfocas. Pero tu enfoque fue ahí. Yo no sabía cómo decirle a mi mamá, a mi papá. O sea, mi mamá había metido mucho trabajo en mi carrera de solista. Y yo, ¿cómo le decía? Así de, fíjate que yo pensé que lo podía hacer junto con, o sea, decir, bueno, yo soy cantante, pero pues a lo mejor un día hago una obra de teatro, claro. ¿No? No sentía que tenía que dejar una cosa para dedicarme a otra. Pero sí, desde ese día dije, no, o sea, vi Rent, por ejemplo, en Nueva York, en su puesta original, y yo no lo podía superar. O sea, yo decía, ¿qué es esto? O sea, no podía quitar el disco, el CD que me compré, y no lo podía, o sea, era increíble lo que me hacía sentir. Yo lloraba escuchando el disco, o sea, era una loca así. Entonces, como que era muy fuerte, pero tan fuerte que yo decía, yo no sé si yo soy capaz de hacer eso, porque yo decía, para hacer eso se necesita una preparación muy completa, o sea, cantar y bailar así sin que se te vaya el aire. Digo, yo lo hacía, pero la verdad es que en mi época se usaba mucho el playback. Ahorita no, pero yo había lugares donde, aunque quisiera cantar en vivo, no podía, ni siquiera tenían el equipo. Estaba absolutamente asumido que todos hacíamos playback. Claro. Entonces, el playback ayudaba mucho a hacer coreografías y poder cantar así en los eventos de radio y esas cosas. En la tele, por supuesto que nadie cantaba en vivo. Por eso quien desdeña mucho el teatro musical no se da cuenta que es el teatro que más trabajo cuesta hacer, porque tienen que tener una coordinación perfecta, una precisión, cantas, bailas, actúas, todo eso. Todo es muy completo. Y yo lo veía y decía, son extraterrestres. O sea, para mí eran extraterrestres. La verdad que sí. Y pasa el tiempo, la disquera, pues yo tuve como muchas decepciones con la música porque yo le metía mucho trabajo y mucho entusiasmo y las cosas funcionaban, pero siempre había como cambios en la disquera. Es que el director cambió, es que la de marketing no cree que esta canción, ya no le van a meter video, ya si quieres el video, pues ya lo pagas tú. Y cosas que yo decía... Sí. Que de repente son incongruencias también, porque lo que vuelvo y te digo, o sea, es cómo puedes firmar a alguien, cómo puedes hacer esos gastos, cómo puedes todo después decir, tengo un producto que no voy a mover. Y eso te pasó a ti y le ha pasado a muchas personas. ¿Cuántos pasamos por esa disquera que no nos pelaron? Otros que sí los pelaron, sí, y por otros supuesto. que no nos pelaron, pero básicamente a mí me frustró mucho eso y luego me terminé de frustrar más porque no me hacían caso de las canciones que me gustaban o no. Me hacían grabar canciones que no me gustaban. Bueno, eso es un tema que sigue sucediendo. Yo creo que eso pues sí, pero creo que cada vez menos, Sobre todo ahora como que las personas que graban... Si eres independiente, tú puedes grabar lo que tú quieras. Sí, pero sí creo que respetan más a la esencia del artista. Ya cada vez hay menos artistas así tan plásticos, tan hechos. O sea, dentro de los artistas plásticos, yo era una de esas, porque a mí no me preguntaban si me gustaba o no la canción. Me decían, esta canción nos gusta y así la vas a grabar. Yo llegué a España y las canciones ya estaban hechas. No me llegué a meter la voz, pero yo ni había escuchado las canciones. No me habían preguntado si me gustaban. Pues eso es terrible, porque entonces tampoco la emoción del artista va ahí si no conoce ni la canción y no sabes. Entonces se vuelve plástico. Claro. ¿No? Y eso es justo a lo que ahorita creo que ya eso ha cambiado mucho y la moda del artista plástico ha cambiado mucho. Sí, por supuesto. Ya cada vez, aunque suene pop, pero ya son cosas mucho más reales, ¿no? Pero sí en esa época era complicado. Entonces, ya yo con 17 años, ya mucho más crecidita y consciente, le dije a mi mamá, mira, ya van 3 discos que hacemos en esta disquera, siempre me sacan un sencillo y cuando viene el siguiente ya no me apoyan y me dejan caer. Y es horrible porque me quemo yo. Sale un sencillo y luego parece que ya no funcionó, pero no es que no funcionó, es que ni siquiera lo intentaron que funcionara, ya no le meten dinero, lo frenan. Y yo estaba ya muy traumada porque siempre me hacían lo mismo. Entonces dije, mamá, ¿sabes qué? Ya no quiero estar en esta disquera, pides la carta de retiro y me voy a meter a estudiar música. Porque yo quiero saber cómo
plasmar lo que yo quiero hacer mi música, quiero estar, por lo menos para opinar qué me gusta y qué no, tengo que tener conocimiento. Claro. Entonces me metí a estudiar a la Escuela de Música Fermata, que es muy buena. Y me metí a hacer pues, la carrera de canto. Y ahí como que se me abrió la cabeza hacia miles de otras cosas y empecé a toparme con los músicos reales y con la gente que trae proyectos que hoy en día están ahí. Y yo decía, pues yo iba a esa escuela, o sea, Natalia Lafourcade, Jimena Sariñana, todos estaban ahí. Claro. Sí, eso es una gran escuela. Y yo entré ahí y dije, ok, este es otro boleto. Y fue muy difícil, fue un periodo como de un año o un poquito más para que me dejaran en libertad. La disquera no me quería dar la carta de retiro. Afortunadamente, uno de los ejecutivos de ahí, que hoy en día sigue ahí y que lo adoro, fue el que entró en razón y dijo, ya, a ver, si no quiere estar aquí, vamos a dejarla ir, pero fue horrible, o sea, hubo como que pelear. Y finalmente me liberan y yo me quedo haciendo como un año donde me retiro de todo y me pongo a estudiar música nada más. Y de repente mi papá tiene la brillante idea de buscar a Emilio Estefan. Ay, qué brillantísima idea. Porque mi papá acababa de hacer el disco de Alejandro Fernández de Orígenes, que es donde viene Tantita Pena y todas estas canciones, y le fue muy bien en España. Y entonces buscan a mi papá de España para hacer un disco de Malú. Y mi papá dijo, ok, pero lo vamos a ir a hacer a Miami. Y voy a rentar los estudios de Emilio Estefan. Y yo, o sea, él podía haberlo hecho aquí, se podía haber ido a España. Pero fue muy listo. Pero dijo, no, porque yo quiero conocer a Emilio. Y entonces, estratégicamente lo hizo así. Claro. Y cuando conocí a Emilio, le enseñé todo lo que yo ya había hecho con mi carrera musical y Emilio me firma. Y yo me voy a vivir a Miami. Ah, mira, muy bien, qué buena experiencia. Pero no hizo nada conmigo, Emilio, entonces... ¿Por qué no hizo nada? Qué buena experiencia haberte ido, de todas maneras. Sí, me cambió la vida, porque o sea... eso es nuevamente una transición y nos cambió la vida a mi familia y a mí, porque mi hermano, mi mamá y yo nos fuimos los tres. Yo duré 4 años y mi mamá y mi hermano duraron 12 en Miami. ¿En serio? Sí, ellos hicieron mucho, o sea, ellos encontraron una manera de hacerse de una vida allá y yo nunca me pude adaptar. Entonces yo me terminé por regresar. ¿Y qué pasó con Emilio? ¿Por qué no hizo nada? Porque justamente cuando yo me fui, que fue en el 2004, empezó a entrar la música urbana. Durísimo. Durísimo. Y sale Daddy Yankee con La Gasolina, y sale Don Omar y con el pop Pobre Diabla. Claro, y todas las disqueras en Miami se empiezan pero así se vuelcan con el urbano. Y entonces a mí me dice Emilio, la única manera que yo encuentre una disquera para ti es que tú hagas música urbana. Y le dije, Emilio, yo llevo toda una vida siendo cantante pop. Y pop bubblegum. O sea, no tengo ni así en mi sangre de Puerto Rico. Entonces se me hace como algo muy hipócrita ponerme a hacer música urbana. Además que en ese momento como que era súper puro. O sea, era urbano, como decirte, Tego Calderón. O sea, era como la esencia del reggaetón. Hoy en día se pueden hacer mezclas. Yo puedo grabar una canción urbana, pero porque hay mucha fusión, ¿no? Ya se encontraron otras vías para que todo mundo grabemos urbano y de todas maneras exista la esencia del pop. Pero en ese momento era como puro, así. Entonces me dijo, es un pésimo momento para el pop. Por lo menos aquí en Miami nadie está firmando pop. No, y pésimo momento en general para el pop. Ajá, y entonces dije, me dijo, para lo que tú quieres te tienes que regresar a México, porque en México todavía aquí estaba saliendo Hash, Rake, Camila, eso seguía pasando aquí, pero en Miami ya estaban en urbano. Claro. Y entonces yo ahí entré como en una cosa así de depresión existencial, o sea, todo mal. Yo decía, es que ¿qué hago con mi vida? Estaba en Miami, no tenía papeles, entonces era horrible, no podía regresar a México, pero tampoco podía buscar trabajo porque no tenía papeles, o sea, era horrible. Y yo tenía que estar ahí porque yo estaba firmada con Emilio Estefan, entonces yo trabajaba y hacía canciones con productores que él me presentó. Pero no pasaba nada pero con pues eso. No pasaba nada con eso. Entonces era como muy inútil todo. Y de pronto Emilio decide producir televisión y hace un programa para Telemundo, 2 programas. Uno se llamaba Nuevas Voces de América, que era como un tipo American Idol, que no le funcionó. Y un programa chiquitito que era como para presentar el top 10 de Billboard y hacer como viajes por todos lados. Y me habló para decirme que estaba buscando una conductora y que si quería hacer el casting. Y afortunadamente hago ese casting, me quedo y trabajé 2 años en ese programa. Entonces yo me volví conductora de un programa para Telemundo que producía Emilio Estefan. Viajé, hice todos los parques, todos los cruceros, me fui a esquiar, me fui a nadar, me fui a aventar de todos lados. O sea, hice
¿Estarás de acuerdo entonces que cosas que hace rato que dijiste, yo me frustré y fue un tiempo horrible de frustración y de depresión, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer de mi vida, que todo en la vida tiene una razón de ser, un porqué? O sea, por algo tú llegaste con Emilio, no fue quizá para lo que fuiste y sin embargo, ve, me estás diciendo, y me fui a todos los viajes y tuviste una experiencia distinta como conductora, conociste mucho hombre, mundo. Increíble, pero hay que fluir, ¿no? Y hay que soltar. Yo estaba muy aferrada a la música y de repente me aparece esta oportunidad. Así y la verdad es. es que yo la tomé por la desesperación de los papeles, porque me iban a sacar mi visa de trabajo. Entonces dije, claro, y dejaba yo de sufrir, porque a mí me mandaba dinero mi papá y mi mamá me ayudaba y yo Sí, no podía pero no trabajar. estabas contenta. O sea, ¿No? pues no. O sea, yo estaba acostumbrada a siempre generar mis Claro, propios ingresos claro, desde niña. claro. Y de pronto fue así de, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, horrible. O sea, pagaba la renta y comía Maruchan. O sea, horrible. Además, me peleé con mi mamá en esa época, entonces no nos hablábamos. Y yo vivía en una casa y ella en otra, en otro país. No nos hablábamos. Era horrible. Horrible, O sea, esa ¿sí? etapa adolescente donde uno siempre hace como Sí, así, sí, ¿no? sí. Y entonces empiezo a trabajar con Emilio en este programa y dije, voy a fluir. Ya para donde el destino me lleve, no me voy a aferrar a la música, voy a seguir intentándolo, pero me voy a abrir a otros horizontes. Y empecé a estudiar actuación en Estados Unidos. Y entonces me llaman para este programa y yo paralelamente empiezo a estudiar actuación. Y de pronto termino este programa y mi hermano, que es actor también, se queda en una telenovela que estaban haciendo en Miami junto con Televisa, con Nacho Sada. Y yo fui a platicar con él porque yo le dije que yo le quería hacer una canción para la novela. A Nacho. Que es un encanto. Además. Sí, es divino. Es un lindo. Y además él me decía, me recibió porque me dijo, la primera oportunidad que me dieron a mí para trabajar en esta industria me la dio tu abuelo, me dijo. Y por eso me recibió. Ay, qué padre. Y yo sentada ahí así, yo tendría, no sé, 21 años, 22. Y le dije, te quiero proponer una canción para la telenovela. Y él, como así, esta escuincla que... Me dice, bueno, va, llévate la sinopsis y me traes una idea. Y entonces yo le hablo a mi papá. Y mi papá en México y yo acá le dije, papá, tenemos que hacer una canción para esta novela y te va la sinopsis. Y así a larga distancia la hicimos. La compusieron entre los dos. Ajá. Padrísimo. Y la llevamos a Nacho y se quedó como el tema de la novela. Lo ¿Cuál cantó tema era? Bajo las reinas del amor, se llama. Ok. Le cantaba Kika Edgar y Efraín Berry. Ah, ya. Sí, aparte, digo, yo ahí ni los conocía a ellos, pero después ya trabajé con ellos en Mentiras, fue muy raro. Y entonces, cuando estoy platicando con él y le llevo la canción y ya todo esto pasa, me dice, oye, hay un personaje que entra en la novela más adelante y creo que tú lo podrías hacer, ¿por qué no vienes al casting? Yo ya venía con clases de actuación de tiempito atrás, ya sabía usar el apuntador, ya cositas. Todos esos detalles. Ajá. Y entonces le dije, ok. Y voy al casting y me quedo. Y fue mi primera telenovela. Y así empecé a actuar. O sea, pero porque así Bueno, fluí. exactamente, tú lo has dicho, tú te dejas fluir, las cosas no pasan porque sí, siempre tienen una razón importante de ser. Y bueno, pues ahora, tu carrera últimamente ha sido muy metida en el teatro musical, estás muy clavada. Yo creo que ese enfoque que tú tuviste cuando decidiste ir a Broadway lo hiciste realidad, haberte visto en Mamma Mía, haberte visto en Los Locos Adams, haberte visto ahora en Mentiras, ahora en Hello Dolly, ¿qué otras me acuerdo que más has hecho? Cats. Cats. Que eras bombonachona, ¿no? Bombonachona. Sí. Sí, ya varias. Me fui a España a hacer Marta tiene un marcapasos. Eso fue en Madrid. padrísimo porque Sí. fuiste, creo que la primera actriz que se fue a hacer mexicana, que fue a hacer No, Rock antes de Largo. mí ya se había ido Fernanda Castillo a hacer Hoy no me puedo levantar. Claro, Fernanda. Y se había ido Gerardo González a hacer Que Gerardo es un extraordinario actor y director. Sí, Gerardo y González Carlos es Rivera maravilloso. ya había estado allá Carlos también. Rivera ya había estado allá también. Entonces, Sí. Y con Carlos trabajaste en Mamma Mía. Sí, es uno de mis grandes amigos. La verdad es que hicimos una gran amistad y yo gracias a él me fui a España porque digamos que fue como que todo coincidió, pero yo me fui a verlo a él, a pasarme un mes en España y me quedé en su casa porque ya pues, uno de mis mejores amigos vive allá, Claro. obvio me quedé en su casa. Claro. Y él me presentó gente con la que llegamos a Oye, convivir entonces ahí. todo lo que dice él en la voz de que, oye, yo le conocí, yo soy el que ayuda, le presenté, es verdad. Es verdad, sí, es verdad. Porque esa es su forma de promocionarse, su bandera. Mira, o sea, Sí, él Carlitos es- ha apoyado mucha gente Sí, sí. con mucho énfasis. Por ejemplo, a Fela Domínguez Sí, sí. me consta que él Sí. la ha apoyado a morir, o sea, como si fuera su manager. Gran cantante, además. En mi caso fue más como por
por conexiones y Amistad amistades, pero él me apoyó muchísimo en momentos duros de mi vida, de que yo no tenía literalmente dónde vivir, y él me abrió su casa. Él se fue a España y me dijo, quédate en mi casa, me vas pagando como puedas. O sea, es una persona que ha ayudado a mucha gente, y yo siempre lo digo, él a mí me ayudó muchísimo. Es que sabes que además, Carlos, lo que tienes que... Él sabe lo que cuesta todo eso, ¿no? Digo, tú afortunadamente naciste posiblemente en una cuna que te ayudó un poco más por los antecedentes familiares. Sí. Él no. Él solito se lo tuvo que hacer. Sí, y él sí, solito... sí. Y de esto que tiene hoy le ha costado mucho trabajo. Entonces, por esa identificación yo supongo que ustedes... No, y él y yo vivimos una etapa de su vida complicada. O sea, yo con él viví cosas de cuando la disquera no lo apoyaba, por ejemplo. Entonces yo sé por lo que pasó. Y yo le decía, yo lo aconsejaba a él porque yo ya había pasado por eso. Sí. Entonces es como que eso nos conectó muchísimo. Pero bueno, a partir de que empecé a actuar en Bajo las Reinas del Amor, vino la oportunidad de hacer comedia musical. Por eso me regresé a México, y a partir de ahí es que no he parado de hacer comedia musical. Y eso me da mucho gusto, y hemos llegado al final del programa. Mira, ha sido padrísimo platicar contigo. Vayan a ver a Hello Dolly, que está ahorita en el Insurgentes. Teatro Insurgentes de jueves a domingo. Hello Dolly, la verdad es que está espectacular. No hay quien no salga babeando y con una sonrisa en la boca. No hay manera, con el elenco que tiene, que es Chucho Ochoa, Daniela Romo, estás tú, está Luja, Duarte, Jesús Zavala, sí. Mauricio Salas, Marisol del Olmo. Mau Salas, sí. Y todo un elenco, somos 40. Y una producción de Morris Gilbert, Tina Galindo y Claudio Carrera. No ¿Qué más hay, se puede pedir? ¿No? Es el Dream Team total. Te agradezco mucho, Gloria, haber estado contigo, y espero verte muy pronto. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima, una apasionada charla.